Bueno, como habíamos prometido, ¿no? Vamos a hablar, vamos a entrevistar a una persona que está relacionado con sectores a favor de la vida, en contra de la despenalización de la droga. El doctor Eduardo Armas es un abogado laboralista de la ciudad de Santa Fe, que ha decidido dar su postura de un grupo que precisamente está a favor de la vida, como lo veníamos diciendo, en contra del aborto. Doctor, muchas gracias por haber decidido aceptar esta propuesta. Gracias a vos, Carlos. Bueno, ¿cuál es la diferencia hoy? ¿Por qué ustedes han decidido marchar? En los próximos días va a haber una movilización nacional importante en contra de este proyecto de ley que tiene que ver con la despenalización del aborto. Sí, primero hacer la salvedad que el proyecto en sí lo que prevé es la legalización del aborto, que es distinto a la despenalización, porque en este caso lo que se busca es no penar una conducta que puede ser antijurídica, cuando la legalización implica el reconocimiento de un supuesto derecho, con lo que ello implica, ¿no? El reconocimiento estatal y el acceso de los servicios de salud públicos, privados, es decir, que pagamos todos con nuestras obras sociales y nuestros impuestos. Acá el proyecto de ley es de legalización del aborto como un supuesto derecho. Sí. Y nosotros lo que planteamos de este grupo de asociaciones santafesinas, de instituciones que lo integramos, es que queremos proyectos que defiendan y protejan las dos vidas. Queremos que vivan los dos y frente a las problemáticas de salud que existen en nuestro país y que son serias, queremos que los legisladores se pongan la responsabilidad de legislar en defensa de la vida, promocionando la vida para solucionar las problemáticas, ¿no? La vida de la mujer y la vida del niño por nacer, que por otro lado tiene tutela constitucional desde el mismo momento de la concepción, es decir, el legislador no puede arrogarse la facultad de elegir qué vida vale y cuál no. ¿Podemos llegar a pensar que si este proyecto se aprueba, puede llegar a ser inconstitucional? Sí, justamente hoy escuchaba a la doctora María Marta Didier, que es una profesional de aquí de Santa Fe, que expuso en el Congreso Nacional, explicando desde la óptica de la inconstitucionalidad del proyecto de ley que se está tratando, en consonancia con varios constitucionalistas que opinaron en el Congreso Nacional, y establece, o comentaba la doctora, que el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución incorpora a la Constitución Nacional los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, es decir, en la misma altura que la Constitución Nacional. Sí, sí. Entre ellos, la Convención sobre Derechos del Niño, que establece que todo niño tiene derecho a la vida. Y cuando la Argentina lo ratifica a esa convención, Argentina interpreta, a través de una cláusula interpretativa, que entendemos que niño es toda persona desde la concepción hasta los 18 años. Y para nosotros esa cláusula interpretativa es una condición de vigencia del tratado, que la Constitución obliga a cumplir. Es decir, esta ley del aborto no solo que sería inconstitucional, sino que nos pone a nosotros en el plano internacional ante incumplimientos graves de convenciones internacionales, vulnerando el derecho a la vida de la persona por nacer, vulnerando el derecho a la igualdad, porque se crea una categoría de ser humano de segunda, discriminado por su nacimiento. Es decir, si un ser humano ha nacido, tiene una protección jurídica, y si todavía no nació, está totalmente desprotegido jurídicamente. Entonces hay una discriminación arbitraria, no solo en razón del nacimiento, sino otra cuestión muy grave que está prevista en el proyecto de legalización, que es en razón de las condiciones de salud o condiciones físicas. Porque el proyecto de legalización del aborto que se está tratando en el Congreso prevé que fuera de las 14 semanas, en las cuales el aborto sería libre, digamos, y sin ningún tipo de causa, se puede recurrir al aborto en caso, por ejemplo, de malformaciones fetales graves, dice la ley. Y esto es preciso, sin plazo, sin ningún tipo de plazo. Y esto precisamente es lo que han aplicado otros países europeos, y así, por ejemplo, en España, en Islandia, vemos que dicen nuestras sociedades ya no tienen chicos con síndrome de Down. Y no es porque han logrado erradicar la enfermedad o curarla, sino que es porque directamente los matan antes de nacer. Entonces establece una discriminación también, que si el ser humano tiene alguna malformación, tampoco tiene derecho a vivir. ¿Qué se puede hacer? No sé si lo han hablado ustedes con sectores que tienen que ver con la medicina, con la iglesia, con aquella mujer que no quiere llevar adelante ese embarazo, que decide abortar. ¿Qué solución se le puede encontrar a miles y miles de mujeres que hoy se están movilizando, y también hombres,
en reclamo de esta postura, ¿no? Mira, dentro de este grupo de instituciones o asociaciones que nos enarbolamos bajo la defensa de las dos vidas, está, por ejemplo, acá en Santa Fe, Grávida, que es una institución que se conoce por la ayuda a la mujer embarazada en conflicto con su embarazo. Trabaja muy bien, sí. Y han logrado salvar en sus tiempos de trabajo más de 150 mamás y 150 niños del aborto. Porque además sabemos bien que el aborto no solo destruye la vida del niño por nacer, no es una interrupción, como dicen, porque una interrupción supondría que algo tiene la posibilidad de continuar. Esto es una eliminación total. Sino que además destruye a las mujeres embarazadas que recurren al aborto. Y ha habido en el Congreso Nacional testimonios de mujeres, y nosotros conocemos acá en Santa Fe, y quizás en la convocatoria del domingo próximo en la Costanera también haya testimonio de mujeres que recurrieron al aborto en un momento de desesperación, de soledad, y ahora arrastran ese peso durante toda su vida. Porque lo que nosotros tenemos que darle a la mujer embarazada, ver cuál es la causa de conflicto con su embarazo, primeramente, porque nadie escucha cuando dice que no quiere seguir adelante, ni siquiera se le pregunta el por qué, porque el proyecto prevé que el aborto es libre hasta las 14 semanas, ni siquiera se pregunta el por qué. Entonces, ¿cuál es la causa? Si es que le falta contención afectiva, familiar, ayuda económica, problemas laborales, y esa tiene que ser una solución de fondo como Estado. Es decir, si una mujer no quiere llevar adelante un embarazo porque no tiene trabajo y piensa desesperadamente, no tengo con qué mantenerlo, bueno, el Estado tiene que darle un trabajo, primero para mantenerse ella y mantener también a su hijo. No proponerle la muerte como solución, porque tampoco le va a dar trabajo. Al contrario, le va a sumar una carga más. Yo hablaba hace unos minutos atrás, al comenzar el programa, sobre el tema de la inseguridad, sobre el tema del narcotráfico, y cómo observamos los ciudadanos santafesinos el Estado y su ausencia de todo. Entonces yo digo, ¿el Estado por qué tiene que estar ausente de todo? Yo voy a un ejemplo chabacano, ¿no? Un ejemplo vulgar. Yo lamento que no se puedan jugar los partidos de fútbol con público visitante. Y lamento mucho más cuando los clásicos con la Unión no se pueden jugar con el simpatizante de la hinchada visitante. Dice, ¿qué quiere decir esto? ¿A dónde va Fornés? Es que eliminamos, es decir, no hay más público. Como no podemos resolver el problema de la inseguridad dentro de los campos de fútbol, eliminamos la cancha. Eliminamos el público, que es lo más lindo, el folclore, ¿no? La gente va a distenderse a un partido de fútbol. Más allá de los barra bravas, los delincuentes, ¿no? Pero eliminamos el público para tratar de evitar ese problema que tenemos. Claro. Como no podemos solucionar el problema de la inseguridad de los barras, entonces sacamos el público a la cancha. Y yo veo en esto también, veo como que simplificamos, ¿no? Claro, fíjate. Como no podemos solucionar esto, entonces vamos. Fíjate que no solo nosotros planteamos que el aborto no es una solución, sino que aún quien lo consideraría una solución es absolutamente simplista, porque se habla con mucha facilidad de la mujer pobre proponerle el aborto o que quiera abortar sin preguntar por qué, digamos, ¿no? Además, arrogándose la representatividad de las mujeres pobres que también expusieron en el Congreso Nacional, una chica que fue de la Villa 31 y explicaba cómo ellas, digamos, en la villa que están tan rodeados de muerte, de miseria, quieren y necesitan la vida. Entonces, se arrogan la representación de las mujeres pobres, pero además en ningún momento explican cómo el aborto va a sacar a la mujer de su pobreza. Si la mujer es pobre porque vive en la villa, porque no tiene trabajo, si la mujer lamentablemente padeció una violación o padece abuso intrafamiliar, ¿cómo el aborto le va a salvar de eso? ¿De qué forma? Porque lo plantean como que con esto quisieran solucionar este problema. ¿Y cómo los va a salvar de eso? Al contrario, claro, se habla de que la gente pobre, la gente de calidad más humilde, no puede pagar un aborto hoy por hoy, porque el aborto existe. Aunque no sea legal, existe clandestinamente, ¿no? Y aquellos que tienen posibilidad económica, se habla de 30, 40 mil pesos de forma clandestina que se puede hacer esto. Aunque también en muchos hospitales públicos a mí me dicen acá que en la se puede provincia de Santa Fe se hace efectivamente en la ciudad, en algunos hospitales públicos. Mirá, curiosamente los profesionales del Hospital Iturraspe y del Hospital Cuyen, que son hospitales de cabecera en la provincia, sí, la mayoría, si no todos, me parece que en Iturraspe todos los médicos que les toca la parte de ginecología y obstetricia son objetores de conciencia, es decir, se niegan a hacer abortos. Y yo hablaba el otro día de decir, ¿por qué lo hacen? No es simplemente como banalizan diciendo por una cuestión personal, sino que ellos son médicos, ellos aprendieron en su carrera, en universidades públicas,
con manuales, digamos, científicos, que desde el comienzo de la concepción hay una vida nueva y que ellos, su profesión es el arte de curar, de salvar, de sanar, no de matar. Entonces se niegan a hacerlo. Pero lamentablemente acá en Santa Fe tenemos el Hospital Protomédico, donde se realizan abortos dentro del marco del llamado protocolo de aborto no punible, que además tiene gravísimas, digamos, cuestiones inconstitucionales, desde su origen hasta su meta, que es la eliminación de seres humanos en el vientre de su madre, ¿no? Tiene gravísimas formas de implementación, porque nosotros en esta agrupación tenemos profesionales de todas las áreas y gente que en las realidades cotidianas le toca conocer la realidad del hospital y ustedes todo. En este grupo, en esta movida que están teniendo a favor de la vida, esta movida que se va a hacer este próximo domingo, ¿han tenido posibilidad o ustedes están cerrados en dialogar, en conversar con los otros grupos que están a favor precisamente del aborto? ¿Se han sentado a charlar o no? ¿O esto es diametralmente opuesto? No se puede hablar de nada. De parte nuestra, siempre está la puerta abierta para sentarnos a charlar políticas públicas que ayuden a la mujer en conflicto de su embarazo, que ayuden a las mujeres que mueren. Se habla de la mortalidad materna y hay muchísimas causas de mortalidad materna antes que el aborto legal o ilegal. Eso lo demostró hace poquito el ministro de Salud, obligado a desagregar el número de mujeres que entraban a hospitalizaciones. Entonces uno ve la cifra y dice, mueren mujeres en el siglo XXI por chagas, por causas obstétricas directas, es decir, porque se desangran en el parto, por infecciones. Entonces nosotros nos tenemos que sentar como sociedad, los legisladores, a buscar políticas de salud pública. La mortalidad materna y la mortalidad de las mujeres, que es un poco también el tema, va a bajar en cuanto tengamos condiciones dignas de salud. Si el problema es la violencia, el abuso o la violación que puede sufrir una mujer, bueno, sentémonos a ver qué hacemos con eso, porque muchas veces, y lo vemos acá en Santa Fe lamentablemente, el abuso de la mujer se da en ámbitos intradomésticos, se da porque la mujer lamentablemente vive en la misma casa que su abusador o que su violador, porque no tiene otros medios de vida. Entonces mirá cuántos campos hay para trabajar el tema de la prevención de embarazos no buscados con los adolescentes, el tema de la salud de la mujer y todo, en la cual todos estamos de acuerdo. Entonces, si se ocupara todo este tiempo de debates legislativos, de marchas, de dinero, es decir, sentémonos a pensar estas políticas públicas, no habría, como dicen, un Congreso dividido y contando voto por voto si sale o no sale. Tendríamos todos a favor. Pero me parece que detrás, yo lo pensaba con la marcha ayer de Ni Una Menos, ¿no? Veía lo de las marchas y veía que la mamá de Kiara Páez, la chica con la que se inició el movimiento de Ni Una Menos, y la mamá de Ángeles Rawson pedían que no se acapare la marcha de Ni Una Menos el reclamo por el aborto. Y hoy leía todos los portales que decían el aborto copó el reclamo de Ni Una Menos y los pañuelos verdes. Entonces yo decía, no les importó lo que pedía ni la mamá de Kiara ni la mamá de Ángeles, que eran chicas que murieron en el caso de Kiara. ¿Vos pensás eso? Pero es lo que yo veo, Carlos, porque lo vi ayer en los portales, las madres sacaron un video, la madre de Kiara fue al Congreso Nacional a decir a su hija la mataron por negarse a abortar. Lo dijo de la madre en el Congreso Nacional. Entonces yo no vi honestamente en las marchas, no digo que todas, por supuesto, hablo de un sector que tiene también su agenda, ¿no? Pero no vi esa reivindicación a las madres de estas chicas que murieron, decir, ellas no quieren que la marcha de Ni Una Menos, con lo legítimo que es el reclamo de basta de violencia contra la mujer, se acapare por la cuestión del aborto. Se habla que en la Cámara de Diputados podría haber algunas modificaciones al proyecto de ley para tratar de acercar las partes. ¿Usted qué piensa? Sí, hoy justamente estaba leyendo eso antes de venir porque hoy estaba sesionando ahí la comisión. En realidad, primero, el aborto más o menos siempre se quita una vida. No hay un aborto menos grave porque vale una vida que sí se pueda quitar y otra no. Si nosotros sabemos que desde la concepción hay una vida, cualquier vida vale. Entonces no decir, bueno, en este caso entonces sí vamos a permitir que lo maten. Más allá de eso, las modificaciones que yo vi que estaban planteando, ya se conocen porque acá en Santa Fe funciona un poco así el protocolo. Uno es la objeción de conciencia, pero piden que se registren antes. Entonces, primero, individual no institucional, por lo tanto, centros de salud, digamos, o hospitales que se nieguen a hacer esa práctica no pueden negarse porque tiene que ser personal. Y los objetores se tienen que inscribir, es decir, los médicos que, te decía, cuando se egresaron hicieron el juramento hipocrático de salvar la vida, tienen que inscribirse en un registro
de que se niegan a hacer abortos. No se pueden negar en el momento de hacer la práctica, y ya sabemos cómo funcionan, porque acá en Santa Fe efectivamente es así, esas listas de objetores de conciencia que funcionan como listas negras para personas que no puedan ingresar a la función pública en área de salud. Sí, lo hemos dicho en nuestro programa, lo hemos dicho en algunos hospitales públicos de la provincia de Santa Fe y de acá la capital. Exactamente. Y la otra modificación que querían eran las asesorías o consejerías, que también por las experiencias que hay acá en la ciudad de Santa Fe, que somos un triste modelo de cómo funciona el negocio del aborto, están copadas por personas, digamos, que promueven el aborto, por lo cual a las chicas que van difícilmente se les da una consejería completa, real, un asesoramiento, un conocimiento de lo que es la salud, sino que directamente se le dice vení, hacemos así, así, y se les empuja, por lo cual son maquillajes, para tratar de captar algún voto más, porque no estarán llegando con los votos. Pero no... Doctor, muchas gracias por la gentileza de haberse acercado a nuestro programa a hablar de este tema tan candente. No, gracias a ustedes, Carlos, por el espacio. Doctor Eduardo Armas, hablando fundamentalmente sobre el tema del aborto y lo que se va a tratar en los próximos días, en la próxima semana, en el Congreso argentino. Ya venimos.